Nuestro curso se llama Formación Ciudadana. La categoría capital sería ciudadanía. Para hablar de ciudadanía nos va a implicar directamente la categoría ciudadana. Maestro Felipe, ¿qué entiende usted por cualquiera de las dos? Realmente el vocablo viene del latín civitas, ciudad. Muy bien, maestro. ¿No? Ajá. Entonces ciudadanía es todo lo referente a la ciudad. ¿Y quiénes conforman la ciudad? Pues la gente que precisamente vive en la ciudad. Bien, primero nos dice la gente como habitante, ¿le parece? Por un lado, ubicaríamos al ciudadano como el habitante. Esa sería como la primera aproximación desde la etimología, ¿no? Y la terminación dar, que es cualidad, ¿no? Cualidad de la civitas, o sea, del complejo, mejor dicho, el espacio urbanizado, ahora lo conocemos como urbanizado, en aquel entonces ¿no? Pero el espacio formalmente planeado, trazado para la vida en colectivo, ¿no? Bien, hasta ahí vamos en una primera aproximación. Si nos planteamos el uso de la palabra como tal, desde una perspectiva histórica, como ya nos arranca usted, maestro, tendríamos que pensar en un análisis más o menos de este tipo, poblacional. En una población, vamos a poner en alguna polis de los griegos, los que vivían en la polis, no por fuerza, eran ciudadanos, ¿verdad? Ahí se hacía una diferenciación donde solamente una parte de los habitantes de la polis eran ciudadanos. Y entonces decíamos que se tipificaba a partir de ciertos rasgos, ¿sí?, quién ocupaba esta parte de la población, que era una forma de clasificación, ¿no? ¿Quiénes eran los ciudadanos en aquel momento? Los patricios eran una clase social, ¿no? Pero junto con esa nobleza, prácticamente eran los hombres libres, ¿cierto? El hombre libre era aquel que podía ser considerado como tal. Y esto excluye a otra parte a la cual sin ningún problema no se le consideraba ciudadano, ¿no? Es decir, era una cualidad excluyente, ¿sí? Como cualidad excluyente nos habla de que esa otra parte de la población no gozaba de ciertos derechos o ciertas, en este caso, vamos a decir, prerrogativas o mejor derechos. ¿Sí? Por supuesto que en este sector estaban mujeres, esclavos, ¿no?, que no tenían sobre todo los derechos políticos principalmente, ¿no? Esto es muy importante para el análisis, porque si nosotros decimos en una primera aproximación, que era la que nos estaba dando el maestro, que no era así en la historia, nos estaba planteando que en la ciudad, por ser habitante, esto ya nos da que era ciudadano, ¿no? ¿Sí? Pero con respecto a la población, nos excluye a todos los que no viven en ciudad, ¿no? Aquí, ¿qué pondríamos? Población rural. Es una concepción bastante centralista, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Que también excluye de alguna manera, y se decía, sobre todo, como estaba vinculado con lo que sería la urbanidad, ¿no? Con cierta urbanidad. Eso sería semejante, aun cuando aquí todos son ciudadanos, no hay clasificación solamente por vivir en la ciudad, es otra posibilidad, ¿no? Pero hay otra forma de mirar esto, que es mirar a la población desde una postura estructuralista
de acuerdo a la posición en la población. Es decir, todos somos parte de esta población, pero esta población tiene cierto orden o cierta estructura, vamos a decirlo así, ¿no? Y esa estructura nos va a dar ya sea o clase social, ¿sí? O nos va a dar cualquier otro tipo de diferenciación. Y aquí pondríamos particularmente, podemos poner jerarquía, en lo que en Weber sería un estamento. Sí, estamento. Pertenecemos a algún estamento o una jerarquía con relación al poder. Y esto ya nos lleva al nivel de lo político. Político, religioso. Y entonces ahí la pregunta es: ¿quiénes son ciudadanos? La perspectiva más reciente, ¿sí?, nos diría que en esta clasificación, ¿sí?, hay un aparato o conjunto de aparatos. Esos aparatos que podremos llamarle desde el punto de vista sociológico aparatos funcionales, ¿sí?, desde otra perspectiva se les llaman instituciones. Por ejemplo, hay Ulanzas le llama aparatos ideológicos algunos, ¿no? Otro, desde una perspectiva de materialismo histórico, podríamos ver aparatos de control del flujo económico, ¿no?, que es la posición que se guarda frente a la acumulación de capital, ¿no? Bien, entonces, estos aparatos que forman parte de algo que estructura a la sociedad nos definen una posición en la cual nosotros nos ubicamos, ¿no? Pero que además, en esta mirada estructural funcionalista, los sujetos no siempre tenemos un solo rol dentro de estas estructuras, sino que esta misma persona en otra circunstancia puede estar jugando un rol diferenciado, ¿no? Por eso me pareció muy interesante el video, porque cuando ustedes ven, en el caso del policía es un ciudadano, un habitante cualquiera, como vemos, ¿no?, que va en metro, ¿no?, que se va a la pecera, que camina por la calle, pero entra al comando ahí de policía y ahí adquiere este estamento, ¿no?, que le da el carisma, que le da diría Weber, que le da el uniforme, ¿no? Y además la prerrogativa que le da la placa de poder desempeñar una función. Entonces, circunstancialmente se mueve porque es su trabajo, ¿no? Pero puede ser que fuera de su trabajo que haga la función de decirle a otro policía: ¿sabes que soy policía? Déjame avanzar, ¿no? No sé. Pero finalmente es la misma persona. Entonces, esta explicación nos dice que el sujeto, ¿sí?, no es unívoco con relación a su posición en la sociedad, y que por lo tanto su papel como frente a esta clasificación tampoco es lineal, ¿no? ¿Y qué nos dice entonces? ¿Cuándo se es ciudadano aquí? Vamos a hacer la otra clasificación que no mencioné, que es la que le llaman de filiación al Estado, ¿no? Donde nos dice que esta está muy de la mano con esta, ¿no? Porque esta afiliación la define el esquema legal, ¿no?, la legalidad. Y entonces esta legalidad nos dice que ¿quiénes son los que nos dice usted, maestra? Los que forman la población de la ciudadanía, los ciudadanos. Sí, nuestros derechos y obligaciones. Exactamente. Y esos, desde el punto de vista legal, se adquieren en plenitud a los 18 años, ¿no? Es decir, un chico de 12 años no tiene la misma, tiene los derechos, pero no tiene las obligaciones legales, ¿no?, de un ciudadano. Entonces, el ciudadano es el que es mayor de 18 y eso que haya cumplido con el esquema legal, ¿no? Porque puede ser que no haya tramitado
Y entonces se le vean limitadas algunas de sus prerrogativas ciudadanas. Porque justo lo que lo define es esto que decíamos, que hay una estructura legal, es parte de las estructuras que define esta posición del sujeto frente a la sociedad, ¿no? Tenemos que decir que la palabra ciudadanía tiene muchos perfiles y que son complejos, porque no refiere, por un lado, la aceptación que todos le damos a la palabra y por otro lado, la teorización que se da sobre ella, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil, la palabra ciudadanía significa algo diferente de lo que en España, de lo que en Canadá y de lo que en México, ¿no? O sea, la palabra en México casi no se usa, no es de un uso frecuente, apenas estamos usándola con mayor frecuencia. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en Estados Unidos, ¿cómo le dicen? Adquieres tu ciudadanía, ¿no? ¿Qué significa en Estados Unidos adquirir la ciudadanía, maestro? Derechos. Derechos. Derechos de participación, sobre todo en el ámbito de carácter jurídico, más que nada. Si no tienen la tarjeta, olvídate. Bueno, y laboral, ¿no? En ninguna parte, ni de salud, ni de nada. Bien, y entonces este es el esquema que decía la maestra atinadamente, que es una forma de mirar la ciudadanía. Mirarla como filiación de pertenencia, y esta pertenencia excluye a otros, ¿no? Genera graves problemas legales, o graves problemas de concepción, o graves problemas éticos, porque, por ejemplo, justo, ¿no? Una persona que va migrante de México a Estados Unidos, de Centroamérica a Estados Unidos, llega allá, tiene más de 18 años, dice, estoy dispuesto a cumplir con todo el esquema que tú me pidas, ¿no? Te pago impuestos, lo que tú me pidas, ¿no? Dice, no, momento, tú no cubres los requisitos de legalidad, por lo tanto tú estás de este lado, ¿sí? No eres ciudadano norteamericano. Ser ciudadano ahí sí está muy claro que se entiende por ciudadanía, ¿no? Cosa que en México no. En México no tenemos ese problema. En México, inscribirse al Instituto Nacional Electoral, tener la credencial, es una posibilidad, ¿no? O sea, pero si no la tienes, no dejas de ser ciudadano por ello. ¿O sí? No se siente el rigor que se tiene en Estados Unidos de decir, tú no eres ciudadano, tú sí eres ciudadano. Señor, ¿usted no tiene su credencial de INE? No, señor. A ver, trae otra credencial. ¿Qué otra credencial me acepta? Pues esta. Perfecto, gracias. Sí. O sea, no es que se le excluya de la sensación o de la prerrogativa de considerarlo ciudadano, ¿no? Entonces, este es digamos, el esquema de lo que le llamamos de filiación, ¿sí? A esto es a lo que le llamamos el enfoque minimalista. Ahorita vamos a ver los otros dos. El enfoque minimalista nos dice que se considera la forma mínima de considerar ciudadanía es la de considerar a alguien como afiliado a un Estado, ¿no? Ahora, decíamos entonces que en esta otra, ¿sí? de la posición en términos de considerarlo como algo más en este otro terreno, el ciudadano tendríamos que ser todos, ¿no? Independientemente de que se esté o no esté afiliado al Estado. Porque el hecho de que excluyas a alguien, le quitas sus posibilidades de derechos, al menos del esquema legal. En términos éticos, ninguna persona podría estar fuera de los derechos que nos da los tratados universales, los tratados internacionales, ¿no? Los derechos humanos. Entonces, como ciudadano del mundo, todos tendríamos los derechos que nos dan los esquemas internacionales, ¿no? Pero el estar fuera nos puede poner en riesgo de otros. Entonces, desde una mirada amplia tendríamos que decir que todos tendríamos que ser ciudadanos. Pero entonces viene la pregunta que nos es importante para nosotros. Entonces, ¿los niños también tendrían que ser considerados ciudadanos? ¿Los niños son ciudadanos? ¿Usted qué opina de eso? Que son ciudadanos, pero que legalmente, a partir de determinada edad, ¿no? ya tienen esas responsabilidades legalmente, como tal. Entonces son ciudadanos, pero no son ciudadanos. No, sí lo son, porque... Sí lo son, ¿no? Sí lo son porque tienen derechos. O sea, el hecho de que estés agregado al Estado como concepto implica que el Estado tiene ciertas responsabilidades hacia ti, ¿no? Ese es tu derecho, ¿no? Que tú no puedas responder en la misma, digamos, cuantía o valía, ¿no?
está el Estado responsabilizándote de ti, pues es otra cosa distinta, ¿no? Yo doy mucho al rollo de decir, eres niño y tu derecho es tener acceso a la educación, a salud, el Estado se responsabiliza de eso, eres ciudadano, no eres ni de primera ni de segunda, simplemente por un marco legal tienes unas características de ciudadano que luego serán aumentadas o serán integradas en mayor medida cuando tú puedas por conciencia tener la capacidad de responder a eso que el Estado ya te dio con anterioridad, ¿no? Entonces tendríamos primero una ciudadanía como pasiva, como que solamente recibe prerrogativas del Estado, y otra ciudadanía en la que se participa y se colabora y se incluye. Eso es lo que nos está planteando. Sí, me parece que sí. Pero entonces diríamos que tendríamos una clasificación de ciudadanías ahí, ¿no? No debe ser, ¿no? Es que tendríamos que como principio, un principio en una sociedad que pretende ser democrática, o una ciudadanía democrática, tendría que haber igualdad en las ciudadanías, ¿no? O sea, eso es digamos que esos son de los problemas que empezamos a ver que surgen en esta ambigüedad de conceptos, ¿sí? En esta ambigüedad de conceptos. No son ciudadanos los niños hasta los 18 años, porque la Declaración de los Derechos de los Niños nos responsabiliza a los mayores de 18 años, seamos padres, tutores, instituciones, quienes debemos garantizar que los derechos que como ciudadanos nosotros gozamos, se los debemos participar a los niños, pero ellos no son ciudadanos hasta que cumplen la mayoría de edad. Son objeto del cuidado de, como digo, las sociedades y sus instituciones, del Estado mismo. El Estado tiene la obligación incluso de garantizarlos a través de diferentes formas incluso de observación. Las familias, por ejemplo, si se observa que no garantizan los derechos de aquellos pequeños de menores de 18 años, pueden incluso ser retirados esos menores de esos grupos familiares porque no se está garantizando el derecho que estos niños tienen, o los derechos que estos niños tienen. Además, la categoría legal hasta los 18 son niños, y a partir de los 18 son mayores de edad, por lo tanto ciudadanos en términos de toda esta complejidad de la que hablamos legalmente, ¿no? Pero muy bien. En términos objetivos no lo son. En términos, vamos a decir, no objetivos, en términos, estás perfecta, en términos legales, ¿no? El Estado. En términos legales, ¿sí? Vamos a tomar como válida la postura que es, no son ciudadanos los niños en términos legales. En términos objetivos, habría que ver si usamos la misma palabra. No, Maestra Lupita, usted que está al norte, sí, ¿verdad? O la maestra Brenda, que está también en el norte, que tiene más cercanía con Estados Unidos. ¿A qué edad es la mayoría de edad en Estados Unidos? ¿Saben? 21 años. A los 21 años. Sí. Entonces, eso nos muestra, ¿no?, cómo la construcción de la ciudadanía desde esta perspectiva se da desde la realidad. La Organización de las Naciones Unidas dice que la niñez es de los 0 a los 18 años, ¿no? Caray, un niño de 18 años, o sea, en nuestro mundo no es muy, no lo concebimos tan claro. Los 18 años ¿cuántos tienen? ¿No? No, son esquemas distintos para parametrar esta afiliación, decimos, ¿no? La diferencia está entre el criterio, sobre todo para conceptualización. Lo vemos desde el ángulo jurídico, podemos meternos en cuestiones a veces necesarias, por ejemplo, identidad, nacionalismo, etcétera, y podemos llegar a la particularidad del ciudadano como ello le corresponde. ¿Sí? Sobre todo, jurídicamente, nuestras leyes lo establecen. El mexicano, hasta los 18 años, es ciudadano. En Estados Unidos, hasta los 21 años, es ciudadano. Porque antes están bajo la responsabilidad de los padres. Si velo aquí, no te lo pueden meter a una cárcel cualquiera si realmente no rebasa determinada edad, sino tiene que estar bajo una tutoría del Estado, ¿sí? Que es muy diferente. Eso es lo que podemos hacer, que en fórmulas también jurídicas vamos a ver sobre todo la regla de carácter educativo.
cómo nosotros vamos a estar dándoles actualmente, sobre todo, los perfiles para poder constituirnos como ciudadanos. Porque no es nomás una regla genérica, la edad, no. ¿Y cuáles son los elementos que conlleva? Derechos, obligaciones. Por eso es una parte sumamente muy importante que tenemos que ver. Quería, por Sí, eso, aprovechar lo que está diciendo el maestro en cuanto que hay muchos niños que son ciudadanos legales, en cuanto a que ellos adquieren obligaciones. Hay padres que les dejan a los pequeños, ellos son padres, ellos tienen que algunos ir a trabajar. Niños abandonados, la familia abandonada, se convierten inmediatamente en padres, trabajar y buscar las formas de resolver las situaciones de casa. Entonces, aunque legalmente no están registrados, cumplen con muchas de las obligaciones que un adulto, y lo podemos ver en las grandes ciudades como en las más pequeñas ciudades, hasta en los grupos étnicos, como muchos de los que van a la pista, la responsabilidad se los dejan a niños de 8 o 7 años y no van a la escuela. Yo creo que para resolver este dilema vamos a poder emplear otro esquema de clasificación. Sí me parece la maestra, pues creo que es cuestión de carácter, pues lo vive, siente, pero no es en términos jurídicos, no es No así. es lo que aclaré No, legalmente, ¿no? sí, en términos jurídicos son muy precisos. Sí, ahí sí, Y son estamos de precisos, acuerdo. se establece a qué cumples con esto, llegas, sí, pero mientras, aunque ellos tengan poca edad y todo, pero ya lo sabemos, que adquieren responsabilidades cuando verdaderamente deberían estar en actividades de juego o de educación determinada. Sí, este era el caso como de análisis de estar viendo las características de cada uno y cómo Sí. pueden ser hasta contraproducentes, porque se requiere cierta legalidad y a veces esa legalidad no funciona para ciertos grupos, Sí. para los más, digamos, necesitados o con menos situaciones económicas favorables. Entonces, como análisis nada más de Me parece muy pertinente, porque cuando usted dice o sea, lo que hablaríamos de facto, ¿no? Un niño de 12 años que lo mandan a trabajar, regresa a su casa y aporta a su casa, El de los chiquis. está haciendo la función del ciudadano contra el Estado, ¿no? Trabaja y le da al Estado a través de impuestos. O sea, adquiere obligaciones y las cumple. O sea, estamos hablando de un desempeño de sujeto entre derechos y obligaciones, ¿sí? Que no por fuerza están concatenados con el esquema legal que se supone que sería el contexto maestro. Yo tengo una pregunta. ¿Hay en alguna ley, en la Constitución, en algún lado, donde diga a partir de tal edad se considera ciudadano o dice a partir de tal edad ya es mayor de edad? Ah, no, sí, claro, la Constitución Dice dice ciudadano, Ciudadano, o sea, mexicano. a partir de los 18 años Así es es. ciudadano. Sí, pero a eso digo yo, justo a eso digo yo, que el mismo esquema legal nos dice que se adquiere la ciudadanía a los 18 años. Bueno, dice que se considera ciudadano, pero viene la otra, ¿sí? Decimos que esto es a los 18 años, ¿no? Entonces, hace un rato decíamos que el habitante de la ciudad, ¿sí? Por ser habitante, ya lo consideramos ciudadano. Es otra perspectiva, ¿sí? Bueno, pues si nosotros decimos que de la ciudad es un lugar, es un espacio, que una persona al nacer en un lugar, que una persona pertenece a un lugar, ¿sí? Entonces, no sé, los de Atenas, de las chivitas de Atenas, ¿sí? O de la polis de Atenas, es un lugar de nacimiento. La natio, ¿no? Entonces, podríamos decir que en un primer momento, lo que clasifica a un sujeto es la filiación, decíamos, la filiación a una natio, ¿sí? Porque así nos lo dice la Constitución. Y incluso en Estados Unidos, si una persona nace en Estados Unidos, solo por el hecho de haber nacido en esa tierra, ya adquiere la
nacionalidad. ¿No? Ese es el detalle. Ahí está el detalle. No es lo mismo nacionalidad que ciudadanía. No es lo mismo mayoría de edad que ciudadanía. Por eso es a lo que voy. Es a lo que voy. Que nos tipifica nacional, o sea, adquiere la nacionalidad. ¿Sí? Aquí, en México, por nacer en este territorio, va desde donde sea, tiene derecho a la nacionalidad mexicana. Pero la nacionalidad mexicana es uno de los rasgos para la filiación, ¿cierto? Entonces, es cosa entonces parece que de tiempo, ¿no? No, es una cosa de cómo se concatena el sentido de la colectividad que se construye en esta intersubjetividad de pertenencia, ¿no? Entonces, antes, bueno, siempre ha sido que el nacido, el perteneciente a una nación, ¿sí?, es requisito para la pertenencia, o sea, que los otros lo reconozcan como pertenencia y por lo tanto para ser ciudadano, ¿sí? Entonces, este enfoque viene muy de la mano con las viejas formas de ubicar a la ciudadanía, muy de la mano con lo que sería la pertenencia a una nación, ¿sí? En México tenemos muchas naciones, ¿no? No podríamos hablar de una, tenemos muchas, y lo podemos ver aquí que estamos ahora en la riqueza cultural de la diversidad de lugares de origen, ¿no? Y eso sería válido para diferenciar a una persona para que tenga derecho o no, mejor dicho, para que tenga derechos o no. O sea, si el macho Mario que viene de Yucatán se viene a vivir a la Ciudad de México, ¿sería justificable para que eso, para que no tenga derechos? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces quiere decir que preexiste a la legalidad, que es lo que está definiendo esta ciudadanía, preexiste a la legalidad una ética o un sentido ético que le da ciudadanía al sujeto por, como lo dice el esquema universal de la Organización de las Naciones Unidas, por poseer dignidad, ¿no? Es decir, hay un nivel de la ciudadanía que es inherente al sujeto por ser humano, ¿no? Rita. Bueno, es que la palabra universal tendríamos que adoptarla con mucho cuidado porque justamente este debate al respecto de las supranacionalidades, como es el caso de Europa, está cambiando. Está la definición de la pertenencia en términos de la legalidad a las naciones como Alemania, Francia, España, y ya existe una división entre la pertenencia de suelo y la pertenencia de sangre. En Estados Unidos o en México, cuando se nace en el territorio nacional, se adquiere el derecho a optar por la ciudadanía, porque se puede incluso optar, sí. tener doble. En México recién que se tiene Ya doble. se puede tener dos, sí. Pero en Europa, la inmigración, en Europa Central, por ejemplo, la inmigración ha sido uno de los elementos para el debate al respecto de este carácter universal de la pertenencia. Porque ya el hecho de nacer, es decir, el derecho de sangre, la pertenencia de sangre ya no es suficiente para que puedas optar por la nacionalidad. Ya necesitas demostrar que solo tienes varias generaciones antes de ti, que naciste en ese territorio, para entonces optar. Porque si tus padres son kenianos o de otro continente y llegas y naces ahí, en ese territorio, en Alemania fue el primero en inscribir este derecho de sangre, y te revisan, el derecho de suelo es que naces ahí y ya eres de esa nacionalidad. Y el derecho de sangre es justamente la puesta en duda de esto, porque la inmigración nos ha obligado, a mí me parece que de una manera bastante maniquea, ¿no?, a discutir este carácter universal del derecho del ser humano y su dignidad, que es lo único que es necesario reconocerle para reconocer su sitio de nacimiento, y ya no es así. En México todavía no estamos en esa discusión. En Estados Unidos lo están proponiendo, por ejemplo, al respecto de la gran migración que hay por parte de los países del sur. Pero
todavía los mexicanos que nacen en Estados Unidos, por el derecho de suelo, tienen la oportunidad de optar por la ciudadanía. Pero ahí es donde justamente viene la discusión ética, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se le está negando a una persona, a un individuo, el derecho al reconocimiento de su pertenencia en el lugar que nació por su origen en otra latitud geográfica? A mí me parece algo que, tú lo dices, está inscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y así debería ser, no siendo. Podríamos sacar un conjunto de porque se aplica territorialmente, ¿no? Como tú dices, bueno, Alemania tiene una clarísima definición de hasta dónde se aplica esta legalidad y de qué forma, ¿no? Pero eso no cambia el hecho de que un sujeto, por el hecho de que dé un paso hacia el otro lado, tendría que cambiar sus prerrogativas, ¿no? Ese es un problema legal muy fuerte. O sea, solamente porque yo dé un paso y estoy fuera de un esquema, ya tengo que ser considerado en otra posición. Es como si yo pusiera en la época de las polis, ¿no? Que porque se sale de Atenas, pues ya el plebeyo ya es esclavo, ¿no? O sea, así de absurdo podríamos considerarlo. O sea, se pierde el ser que te define socialmente, ¿no? Tú no dejas de ser mexicano por el hecho de ir a otro país, pero sí pierdes el esquema legal que te protege aquí, ¿no? Y entonces es otra ahí las posibilidades. Pensemos en una lógica como esta de, bueno, solamente estos son ciudadanos, ¿no? De acuerdo a la afiliación que nos da la legislación. Pero todos tenemos un conjunto de derechos. Entonces, este tiene derechos y obligaciones, lo que decían hace un rato, y esos también tienen derechos, aunque no tengan obligaciones. Y entonces, si en esta comunidad están los migrantes, o sea, los migrantes centroamericanos en el caso de México, entonces estos no tienen derechos, espérame. Entonces ahí hay un fenómeno de exclusión. Entonces, ellos no podríamos considerarlos en igualdad de circunstancias que todos los demás. O sea, lo que estamos tratando de ubicar es las problemáticas que surgen a partir de ciertos esquemas de mirada. Si yo digo entonces, no, todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos y no vamos a hacer exclusiones como nos lo da esta perspectiva, ¿no? O sea, aquí estarían grupos como los que estamos viendo ahí, ¿no? Ok. Para poder diferenciar esto, podemos a lo mejor usar una clasificación de los términos de ciudadanía en cuatro posibilidades, en tres. Desde los griegos ya veíamos que solamente los libres podían tener derechos y prerrogativas políticas, ¿no? Vamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos dice, rompemos con el Estado como en la forma que tenía, y ahora el Estado va a garantizarle a los sujetos sus libertades, ¿no? Y a eso le conocemos como el liberalismo, ¿no? Entonces, la ciudadanía como un asunto de liberalismo, desde el liberalismo, o la ciudadanía liberal, mejor dicho, ¿sí? ¿En qué consistía la ciudadanía posterior a la Revolución Francesa? Bueno, está el Estado, ¿sí? Y está el ciudadano, ¿sí? El ciudadano, y entonces el Estado le dice al ciudadano, ya discutimos, y esta es la Carta de Deberes y Derechos, estos son esta es la Carta de los derechos ciudadanos, y estas son tus libertades, ¿sí? Y entonces todo esto es lo que tiene el ciudadano casi como toma tus derechos y ve por el mundo y sé feliz. Se luchó durante todos esos años para ir consiguiendo libertades que después se convierten en garantías, y ahora casi más bien le llamamos, los tenemos como derechos, ¿no? ¿Por qué
Estado te las garantizaba. Yo te garantizo que nadie te va a decir nada porque publiques algo, ¿no? Yo te garantizo que vas a poder circular por todo el país y que nadie te diga nada, ¿no? Eso se supone que era el papel del Estado. Bueno, finalmente, esa sería la ciudadanía liberal. Una ciudadanía que se construye a partir de un Estado que se dedica a darle sus libertades a los sujetos, ¿sí? Después se construye una ciudadanía comunitaria, o la idea de una ciudadanía comunitaria, donde el sujeto, el ciudadano, se supone que se organiza con el Estado, que busca el sentido colectivista. Aquí el ciudadano puede ir en lo individual, dedicarse a su vida privada y ser ciudadano, ¿no? Tiene derechos, tiene libertades, ¿no? O derechos, como se le quiera llamar. Aquí el sentido de la ciudadanía liberal es el ciudadano no tiene compromiso ni con el Estado ni con los demás, solamente el Estado con él, ¿sí? Desde una perspectiva comunitaria se entiende la ciudadanía como un asunto de tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, tenemos que buscar el bien colectivo y entonces nos colectivizamos para buscar un fin común, para buscar un bien colectivo, ¿sí? Ya sea con el Estado, por el Estado, a pesar del Estado. Estamos hablando prácticamente del modelo socialista, donde el fin de la ciudadanía es hacer algo superindividual que le da sentido, mientras aquí la ciudadanía son muchos individuos, cada quien por su lado, pero amparados por sus libertades. Aquí todo cobra sentido en la medida en que nos vamos haciendo cada vez más iguales y con un mismo destino manifiesto, ¿no? ¿Qué ocurre durante la Revolución Francesa? El llamado tercer Estado, pueblo, ¿sí? Había estado calladito. Tú no puedes decir nada, ¿no? En la emergencia de venir de la coyuntura histórica en la que ocurre, ¿sí? A ver, que participa el tercer Estado, no, mejor que lo hubiéramos invitado, ¿no? Porque todo es más, derrumba el esquema, el orden de sociedad que tenían, que es justo lo que Rousseau descubre, yo creo que es un descubrimiento fabuloso, ¿sí? Es que todas las sociedades, la comunista, la socialista, la capitalista, todas tienen un orden, y el contrato es a la sociedad que yo llegue, yo acepto, sí señor, acepto que le entro, ¿sí? Al orden que me pongas. Ese es el sentido del contrato social. No específicamente en uno de estos órdenes. Ahorita lo que estamos tratando de construir es la idea de cómo nos colectivizamos en una lógica. Y ahorita espero que con la tercera quede más claro. Porque justo, así como lo está planteando, justo, lo que los teóricos descubren es de que la Revolución Francesa lo que vino a hacer es poner el orden para que el capitalismo fuera más, se expandiera sin cortaduras, sin cortapisas. Porque justo, ¿no? La sociedad, o el hombre en sociedad, va individualmente, ¿no? Como diría Adam Smith, ¿no? La mano invisible de la sociedad es cada quien buscando defender o atender a su interés, ¿no? Y eso va regulando los mercados, ¿no? Y entonces esto sería justo una ciudadanía liberal. El hombre en lo individual, el Estado le garantiza sus libertades y yo digo soy ciudadano porque vivo aquí, porque tengo la nacionalidad y porque tengo mis libertades que aquí están en este documento y así voy por la vida. ¿Sí me explico? La otra ciudadanía es la que luego escuchamos en las ONGs o escuchamos, ¿no? De decir, no, somos ciudadanos y tenemos que entender, que ver por el bien común, vamos a sembrar arbolitos, ¿no? Vamos a ver por nuestro bien común. ¿Sí me explico? Entonces, este es el sentido de la ciudadanía comunitaria. Es decir, me intereso, o sea, no soy un ciudadano porque tengo derechos y porque voy por la vida diciendo, oye, no tengo conmigo. No. Soy un ciudadano porque busco el bien colectivo y ahora vamos a unirnos. ¿Sí me explico? Hay toda una teorización sobre la idea de cómo se conforma esto, de cómo se conforma esto que es una instancia de la sociedad, como dice esta pelea con Rousseau, esta instancia de la sociedad, donde el Leviatán justo existes para beneficio social, ¿no? Tu existencia es necesaria, incluso lo dice el Leviatán, ¿no? Necesitamos de esta instancia, ¿sí? Llamada, es más, no es ni siquiera el Estado. En Leviatán no es el Estado, porque el Estado es algo mucho más amplio.
¿no? El Estado es algo que es más allá del gobierno. En el Leviatán es prácticamente el gobierno, ¿sí? El gobierno que forma parte de las instituciones, pero el Estado son las leyes, que es algo que permanece más allá de un gobierno que es transitorio, ¿no? El Estado es el statu quo, ¿no? Esto que permanece más allá de lo transitorio que es un gobierno. Bueno, en el Leviatán es el gobierno, ¿no? Pero ese gobierno formando parte de ese estado de cosas en el cual están las leyes y cuya función es velar por el beneficio de la colectividad. Pero genera la perversión y entonces viene un Montesquieu, ¿no? Viene, a ver, ¿cuál es el espíritu de las leyes? ¿No? Viene, se me escapa, que otro que nos habla de la necesidad de conformar un orden de este gobierno que estructure un estado de equilibrio, y entonces otra vez venimos con esta ciudadanía, como bien me encantó, no somos champiñones en el bosque, es fabulosa la expresión, porque efectivamente no somos seres inherentes que estamos esperando que nos caiga la agüita, no, aquí hay una capacidad, porque primero de acá vienen los que participan, tendría que venir, bueno, en el orden que propone el Leviatán, ¿no? Algún día es como la rueda de la fortuna, ¿no? Algún día los de acá suben y los de acá bajan, ¿no? Se supone que tendría que ser así. ¿Para qué? Para buscar el bien común. Y entonces, este es el tercer tipo de ciudadanía, ¿no? La ciudadanía que le llaman republicana. ¿Por qué? Porque es en un orden, exactamente, la res pública, muy bien dicho, ¿no? El asunto público, ¿no? La res pública, eso es un asunto de todos, donde todos tendríamos que estar involucrados, donde todos tendríamos que estar inmiscuidos en la res pública, y por lo tanto, estos ciudadanos, ¿sí?, no pueden ser solamente como acá, que están esperando que el Estado, que el gobierno, que las instituciones le den prerrogativas. No, tiene que convertirse en el alter que genere el equilibrio de poder, ¿no? Que genere la parte de criticidad y de reestructuración de ese poder, ¿no? Para que realmente haya beneficio, en teoría. Porque aquí se han rebasado todas esas teorías, ¿verdad? Aquí hemos rebasado, se ha tenido la capacidad de sortear y rebasar todas esas teorías. Esta capacidad de la ciudadanía para hacer un estado de equilibrio, ¿no? Ese sería el tercer tipo de ciudadanía, que entonces se distingue de la liberal en cuanto a que no está nada más pasivamente yendo por el mundo diciendo me dan mis derechos y yo voy por ahí, o me intereso por el asunto comunitario, pero no por fuerza por las cuestiones de Estado, ¿no? Entonces, esta última es un tipo de ciudadanía que es mucho más retadora y es para la que tendríamos que formar en la democracia, ¿no? Es decir, una ciudadanía que se involucra, pues tendría que estar en el contexto de un orden en el cual, a pesar de los estamentos o de las clases sociales, se le den las posibilidades, ¿no? Y si no se le dan, esa ciudadanía tendría que, por sentido comunitario, ser capaz de dárselas. Y ahí está la gran diferencia con las otras ciudadanías, ¿no? Una ciudadanía capaz de darse un lugar propio, ¿no? Una ciudadanía que es, ¿cómo se le llama cuando dialoga con el otro? Una sociedad, una ciudadanía que encara el poder, ¿no? Una ciudadanía que se organiza para poder decir, hacer criticidad, pero con las instancias. Eso sería como lo más romántico y nuestra máxima aspiración de una educación ciudadana, ¿no? ¿Qué tiene que ver con, maestra? Sí, ahí entraría lo que son las competencias dialógicas. Ah, muy bien. Las competencias dialógicas son importantísimas para hacer ciudadanía. Porque un ciudadano, lo hemos visto, ¿no? Un ciudadano que sale a gritar, ¿no? Y a exigir, ¿no? De la manera más violenta, no siempre logra el diálogo con el otro, ¿no? Se construirá ciudadanía de esa manera, se construirá democracia de esa manera, no siempre, ¿no? Porque está demostrado históricamente que hay estados en los que la única manera de hacerlos mover de una posición es exactamente la misma con la física, ¿no? A toda acción, una reacción,
a tu misma acción una misma reacción. En fin, ¿no? Cuerpo desplaza al otro. Un cuerpo desplaza al otro, ¿no? Fabuloso cuando vemos cómo esas son las revoluciones. La insurgencia como una forma de ciudadanía que dice basta al Estado, ¿no? Es finalmente una forma de hacer ciudadanía, ¿no? Pero bueno, estas yo creo que son herramientas teóricas que nos permiten pensar en la complejidad de esto que llamamos hacer ciudadanía o formar parte de la ciudadanía. Me parece que lo que pasa en Chiapas, sobre todo en Oaxaca, tiene un poco que ver con este asunto de la ciudadanía comunitaria, que es una herencia de la cultura, de las formas de cultura indígena, ¿no? O sea, hace rato mencionaba en el caso de pautas culturales mayas donde nos colectivizamos y todos nos adherimos, ¿no? De igual manera aquí. En la otra parte de ideologizar, sin duda que es un peligro enorme en toda ausencia tratar de decirle al otro qué y cómo tiene que pensar, ¿no? Lo cual es un peligro que tendríamos que estar siempre como diciendo, toco madera de caer en eso, ¿no? No, espérame, no es nuestro papel, ¿no? Como educadores. Nuestro papel sería el de formar hombres libres y para ellos empieza formando libertad, autonomía, reflexión, ¿no? Pero además habría que decir que vivimos un retraso muy fuerte. O sea, creo que México estamos en el tercer o cuarto mundo, un retraso enorme en este terreno justo, ¿sí? Donde hay quien no te impone ideológicamente, te impone la legalidad y a su modo, ¿no? O sea, vivimos la negación del otro y la imposición de mi pensamiento. Ya vimos que son dos unidades. Aquí están los contenidos de la primera unidad y aquí los contenidos de la segunda unidad. Ya que vimos todo este bagaje, podríamos valorar qué es lo que nos está pidiendo nuestro curso. Si es mucho, si es poco, si le falta, si le aumentamos. ¿Sí? A ver, maestra, ¿nos puede leer, por favor? Unidad de aprendizaje 1. Unidad de aprendizaje 1, ciudadanía, equidad, justicia social y democracia en México. ¿Qué quiere decir ser ciudadano? Historia, concepciones actuales y ciudadanía en México. ¿Qué es la democracia? Historia, concepciones actuales y democracia en México. Gracias. La equidad y la justicia social en el contexto nacional. La importancia de la formación del sujeto como agente político. Marco legal e institucional de la ciudadanía y la democracia en nuestro país. Sistema judicial y sistema electoral. Transparencia y legalidad, organismos gubernamentales, organizaciones políticas y sociales y medios de comunicación. Globalización y ciudadanía. El ciudadano cosmopolita y los retos de la noción de ciudadano frente a la migración y a la globalización. Muy bien. ¿Qué disciplinas están inscritas en este curso? Bueno, lo mismo tenemos sociología, politología, derecho, filosofía política, ¿no? Entonces, de ello tendríamos que abrevar historia para comprender fundamentalmente estas categorías y estos fenómenos que nos plantean aquí. Bien. Segunda parte, maestra Brenda, por favor. Universo de responsabilidad del alumno de primaria. La forma de vida democrática y su ejercicio desde el aula. La docencia como actividad de cambio y transformación de reproducción de las estructuras. Proyectos y formas de participación ciudadana desde el aula. Estrategias para la formación cívica y ética en la escuela primaria. Muy bien. Se nota el giro, ¿verdad? Se nota ya que la segunda parte ya no es todo esto de la sociología, la politología, ya es la parte práctica de la escuela, la pedagogía, el papel, la reflexión del alumno, de uno como docente, también el impacto social que se esperaría que se tenga con esta, o que se puede dar desde esta asignatura a partir de proyectos, se proponen proyectos o formas de participación ciudadana, ¿no? Y ahorita que veamos los tiempos en los que está inscrito el curso, entonces diríamos, híjole, pues es poco, a mí se me hace poco para un curso de ciudadanía, ¿no? Digo, yo a lo mejor desde la disciplina digo, a mí se me hace poco. Siento que este curso necesita mucho más para formar un ciudadano.
sea, no se tocan leyes, no se tocan reglamentos, no se toca esta parte de cultura política, política y cultura de la legalidad que son tan importantes sustratos. Y entonces cuando uno ve los tiempos dice uno, ay, creo que hasta es mucho. A mí se me hace que está muy completo y más con los materiales. No sé si ya se fijaron en los complementarios que nos remite a muchas páginas de internet, y en muchas de ellas desde la semana pasada, yo creo que, no sé si la semana pasada ya estaba o desde antes, porque apenas nos avisaron que ya estaba el programa, ya lo habían subido, entonces lo descargué y me dio la tarea de ir bajando o de ir guardando esos links a los que nos remite, y en uno de ellos habla mucho de estos términos: democracia, ciudadanía, pero son páginas muy padres que los muchachos, los estudiantes normalistas pueden explorar para también tener más herramientas pues a la hora de ellos ver estos contenidos y de también al momento de estructurar su planificación. Las jornadas de práctica que se están planteando son 2 jornadas de 4 semanas. Una de observación o acercamiento de escuela, son 9. Yo no sé en sus escuelas, pero me imagino que también ha ocurrido como en la nuestra, que cada vez que hay jornada de práctica, la semana previa, prácticamente ya no podemos trabajar porque estamos revisando planeaciones. Sí, entonces nos dan 8 de práctica, 1 de observación, ubicación, pedagogía y 2 de planeación. Nada más de trabajo docente nos están llevando 11 semanas. De un curso de 19 nos quedan 8 semanas. 8 semanas que ya vimos que el curso es de 4 horas semanales, nos dan 2 sesiones por día, por semana digo, nos dan entonces 16 sesiones. Menos 1 de evaluación, vamos de 15, 1 de presentación. Si no hay ninguna jornada cultural o semana de expresión normalista o peticiones de la comunidad para hacer algún proyecto, etc. Entonces nos dan un aproximado de 14 sesiones, ¿no? Digamos reales. Entonces, bueno, visto esto, después de ver los contenidos, más o menos ya están las orientaciones generales. Ya vimos que nos dicen, nos proponen que sea de forma participativa, que se provoque la reflexión, ¿no? que se promueva la argumentación, ¿no? Y luego nos da algunas sugerencias para la evaluación. Y ya podremos verlas en esta propuesta más específica. Esta es la propuesta específica con la cual vamos a trabajar, la propuesta que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Estarían las competencias de la unidad de aprendizaje, que serían las del curso. Luego, los contenidos a trabajar en la secuencia, y aquí nos da actividades específicas para trabajar cada bloque. Esto es por bloque. Las evidencias y los criterios de desempeño. Esta es al menos la forma de organizar que nos propone ya en forma desplegada, lo que le llaman el currículum extenso, ¿no? de GESPE. Hay uno sintético, que es la parte hasta donde vimos todos los contenidos, y este sería el extenso, donde ya nos dan las actividades propuestas, ¿sí? Muy bien, este es el programa que ustedes ya tienen en sus manos, con su bibliografía, como la bien dice, muchas posibilidades de fundamentar, de acercarse. Y aquí más bien el asunto está en que tendríamos que conocer los materiales para poder decir, bueno, yo con cuál me meto a trabajar los conceptos, ¿no? sobre qué bibliografía voy a, porque no es demasiada para un curso de 14 sesiones, ¿no? Entonces tiene que buscarse bibliografía accesible de la que nos están ofreciendo o complementar, ¿no?